Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Misión de observación electoral de la OEA realiza visita preliminar a Perú. Foro sobre Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos en Colombia. Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de OEA. Un año de pandemia. Mes de la Mujer, una oportunidad para trabajar ciberseguras por la igualdad. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos realiza esta semana una segunda visita preliminar a Perú de cara a las elecciones generales que se llevarán a cabo el 11 de abril. La misión, encabezada por el economista, diplomático y ex canciller de la República de Paraguay, Rubén Darío Ramírez Lescano, sostendrá reuniones con autoridades de gobierno y electorales, así como candidatos y representantes de las diversas fuerzas políticas. La visita permitirá recopilar información relacionada con aspectos sustantivos del proceso electoral, como organización, logística, tecnología y justicia electoral, así como dar seguimiento al diálogo con los diversos actores políticos llevados a cabo en el marco de la primera visita preliminar realizada en noviembre de 2020. En los días previos a las elecciones, la misión de observación electoral regresará a Perú para continuar con las tareas de observación en las que participarán expertos y observadores de distintas nacionalidades. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó en el foro sobre Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos en Colombia. Verdaderamente, la decisión del gobierno de Colombia de otorgar el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos a casi 2 millones de venezolanos es una respuesta ejemplar a la mayor crisis humanitaria que viven las Américas. Señor presidente de la República de Colombia, Iván Duque, señor presidente de la Confederación Masónica Colombiana, Mario Latifi, distinguidos panelistas. La mayoría de nuestros próceres de la independencia pertenecieron a la masonería, cuyos nobles propósitos de libertad, igualdad y fraternidad continúan motivando un buen número de los gobiernos de la región y a nuestra organización como principal foro político del hemisferio. Presidente Iván Duque, su valiente decisión al expedir el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos es un paso adicional en el liderazgo que usted ha asumido en el manejo de la situación de las personas que han tenido que huir del hambre, de la miseria y la represión en Venezuela. Colombia le ha demostrado al mundo su compromiso real con los migrantes venezolanos que viven en su territorio. Esta crisis multidimensional amerita soluciones creativas que atiendan a la realidad que vive cada uno de los países que reciben en su territorio a estos migrantes. La fraternidad de la que su gobierno ha hecho gala, regularizando la situación de quienes ingresaron al país hasta el 31 de enero del presente año, nos enorgullece como ciudadanos de las Américas. El EPTB ofrece protección, inicialmente de 10 años, a la población migrante venezolana que vive especiales condiciones de vulnerabilidad por su propio carácter y lo hace de forma ordenada y bajo criterios jurídicos precisos. Estos beneficios que adquieren los migrantes tras la expedición de la medida implican a su vez una serie de derechos y obligaciones que deberán cumplir. Nos complace que una propuesta de la Secretaría General de la OEA a través del Grupo de Trabajo para abordar la crisis de los migrantes y refugiados venezolanos en la región haya sido implementada de esta forma. Precisamente, en Medellín, durante la Asamblea General, fue que se planteó la urgencia de documentar a los venezolanos para protegerlos después de haber huido de su país. Como hemos expresado, es necesario que se creen las bases para un consenso en la región que permita mayor integración a los migrantes y refugiados venezolanos en toda la región. Estamos hablando de un éxodo de más de 5 millones de personas, el mayor de la historia regional. El hemisferio debe recibirlos, porque al ser víctimas de delitos de lesa humanidad y la emergencia humanitaria compleja más grande que tiene el hemisferio occidental, deben huir a otras tierras para poder alimentarse y sobrevivir. La Secretaría General reconoce al gobierno de Colombia y definitivamente apoya la implementación del Estatuto Temporal de Protección a través del Grupo de Trabajo, que tiene más de 2 años de experiencia atendiendo esta crisis con múltiples visitas a la región reflejadas en 10 informes con cientos de testimonios del destierro y de recomendaciones políticas para favorecer no solo a los venezolanos que han huido, sino también a los países receptores.
Debemos estar todos comprometidos a la lucha contra la discriminación y la xenofobia. No puede haber lugar en el continente para agredir ni maltratar a otro por su nacionalidad, y mucho menos cuando estas personas están en condiciones de vulnerabilidad. He tenido la oportunidad de ver y dialogar con migrantes venezolanos en territorio colombiano. He podido palpar de primera mano en ciudades como Cúcuta lo que para cada uno de ellos significa dejar atrás una historia de vida y emprender un viaje, en muchos casos para quedarse en el país que los acoge, para construir una nueva realidad de la nada. El presidente Duque, su gesto de dar la mano a quienes padecen en su país debido a la crisis humanitaria debe servir de ejemplo a nivel regional y mundial frente a situaciones similares en otros lugares del planeta. Definitivamente, Colombia es un ejemplo para todos. Colombia ha sido un país de acogida, de calidez, y definitivamente el ejemplo que usted da desde el gobierno es muy fuerte y muy contundente al respecto. La comunidad internacional debe absorber de esta dimensión moral, de continuar apoyando su labor en este campo. Colombia y su gobierno padecen, como muchos otros países, las consecuencias inesperadas ocasionadas por la pandemia del COVID-19. Por este motivo, la generosidad de Colombia debe tener una respuesta de países u organizaciones multilaterales que cuentan con los recursos para apuntalar su ejemplo. En el 2020 se canalizaron 290 millones de dólares para asistir a los migrantes en Colombia. Para el presente año, esa cifra se debe multiplicar, más aún después de la adopción del estatuto. En el mundo, solo el drama humano generado por el conflicto armado en Siria, con 6.7 millones de habitantes refugiados, supera la situación venezolana. Sin embargo, en este año el caso de Venezuela podría alcanzar una cifra superior a lo de los refugiados sirios. Mientras tanto, un refugiado venezolano recibe 20 veces menos de apoyo internacional que recibe un refugiado sirio. Hace unos días, presidente, usted dijo en una actividad de la ONU que marcamos un hito histórico con este estatuto que representa el acto de generosidad humanitaria migratoria más importante de la historia reciente. Este es el triunfo de una nación con su solidaridad y se constituye en un genuino hecho de paz ante la tragedia que está viviendo el pueblo hermano venezolano. No podemos estar más de acuerdo con sus palabras. Desde la OEA continuaremos apoyando todo tipo de medidas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los cientos de miles de ciudadanos venezolanos que han sido obligados a convertirse en migrantes. Muchas gracias. Un año de pandemia. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de OEA, Francisco Guerrero, comparte su opinión en el periódico mexicano Excelsior sobre la pandemia. En esta ocasión hacemos un alto en el camino para revisar el saldo que nos deja un año de pandemia. Los medios internacionales han estado revisando en los últimos días, a la luz de este aniversario, los impactos que ha tenido la pandemia. Por supuesto, desde el punto de vista más importante, el más importante diría yo, la pérdida de vidas humanas. Más de 2 millones, ya casi 2.700.000 personas han perdido la vida. Millones de personas se han quedado sin empleo, y esto obviamente ha tenido un impacto en nuestro continente. Revisábamos la semana pasada y ahora lo actualizamos, las cifras de decrecimiento en materia del Producto Interno Bruto y por supuesto las consecuencias que esto tiene en materias como el desempleo, cómo ha afectado a los adultos mayores, a las mujeres. Y evidentemente, si bien ya contamos con una vacuna, con varias vacunas podríamos decir, que están siendo utilizadas alrededor del mundo, sigue existiendo el problema del abasto de las mismas, toda vez que este abasto evidentemente no es suficiente. Hay países que ya han avanzado mucho en el porcentaje de su población que ha sido vacunada, pero también hay algunos que no han recibido ni siquiera una sola vacuna. Esto nos habla de un problema de equidad que ha sido ya atendido por el Consejo Permanente. El propio secretario Almagro ha dicho que mientras no se vacune a todos los países en la región, no habremos completado este ciclo virtuoso que debe traer consigo la vacunación. En este espacio también es importante decir que a pesar de estas dificultades, los procesos electorales en el continente siguen. Desde hace un año que nos encontrábamos ya regresando de Guyana, pudimos llevar a cabo misiones en todo el continente y este año también hemos podido hacer la observación electoral muy recientemente en El Salvador. En los próximos días también habremos de hacer lo propio en Ecuador, habremos de hacer lo propio en Bolivia y habremos de hacer lo propio en Perú. La vida sigue, pero hay que hacer un alto en el camino para revisar los saldos de esta pandemia.
En el mes de la mujer, el programa de ciberseguridad de la OEA plantea cuáles son los mitos más comunes que mantienen a las mujeres alejadas de la seguridad. La ciberseguridad es difícil. El programa de ciberseguridad de la OEA expresa que en realidad la seguridad digital es un proceso y no es necesario ser ingeniero o cambiar todos los hábitos en un día. Proteger es más sencillo de lo que parece e involucra cambios pequeños y paulatinos. Otro cibermito. No sé nada sobre la seguridad digital. La mayoría de las personas implementan prácticas de seguridad digital sin saberlo, como por ejemplo usando contraseñas para proteger sus dispositivos. Es solo cuestión de continuar avanzando por ese camino. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos realizó una sesión virtual extraordinaria el miércoles 10 de marzo para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Buenas tardes. Es un honor dirigirme al Consejo Permanente de la OEA en representación de Panamá para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Hoy nos encontramos desde la comarca Nové Buglé, acompañada por los grupos originarios de nuestro país. Esta fecha nos convoca a recordar la senda recorrida por aquellas mujeres valientes, especialmente las mujeres trabajadoras, que nos precedieron y abrieron el camino para que nosotras estemos aquí. Hoy, al ver las luchas que aún nos quedan por conquistar, también recordemos que es nuestra responsabilidad colectiva, las mujeres y los hombres, impulsar las transformaciones necesarias para cerrar las brechas que persisten y no nos permiten alcanzar la tan anhelada y necesaria igualdad de género. La corresponsabilidad en las labores del hogar y cuidados, la violencia de género, la representación y participación de mujeres en todos los ámbitos y el empoderamiento de la mujer no son situaciones exclusivas de la mujer ni ajenas al resto de la sociedad. Somos humanas, aspiramos a vivir en igualdad de condiciones. Cada vez que una mujer, una de nosotras, vence estos obstáculos sistemáticos que persisten, nos beneficiamos todas. Se benefician nuestras familias y la sociedad en general. Todos los Estados miembros aquí presentes se comprometieron, al igual que Panamá, con la Agenda 2030, por lo que me parece oportuno destacar que bien podríamos alcanzar 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero si no alcanzamos la igualdad de género, habremos fracasado en nuestro compromiso. No cabe duda de la dificultad de los retos que tenemos por delante, así como de la afectación que ha tenido la pandemia en los avances logrados previamente. Estos tiempos nos llaman a crear procesos de construcción a través de la generación de alianzas. En este sentido, el Ministerio de Desarrollo Social, junto a la Cancillería de Panamá, hemos diseñado un proyecto de cooperación internacional para el desarrollo, Semillas del Bicentenario para la Equidad de Género, que busca fortalecer las capacidades institucionales para sostener una política nacional de género que trascienda gobiernos y dé paso al Panamá del futuro. Este proyecto se diseña en el marco del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas, que busca acuerdos refundacionales para alcanzar el Panamá de oportunidades para todos y todas, y la conmemoración de los 75 años del derecho al sufragio sin restricciones de las mujeres panameñas. No me cansaré de repetir, lo que hemos logrado las mujeres en todos los ámbitos de la vida económica, política y social ha sido producto de las luchas que otras mujeres libraron antes que nosotras. Hoy le toca a nuestra generación seguir sembrando y trabajando por las generaciones que vienen. Para finalizar, deseo reiterar el profundo compromiso de la República de Panamá con la igualdad de género, así como reconocer los valiosos aportes de la Comisión Interamericana de Mujeres al cumplimiento de este objetivo en nuestro hemisferio. Muchas gracias. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.